Muy buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón escrito para este domingo 14 de noviembre del año 2021, que es el domingo número 25 después de Pentecostés. Este sermón fue escrito por la pastora Danielle Denise, quien es directora de Misión Evangélica del Sínodo de Carolina del Norte. Los textos para este día son Daniel 12 del 1 al 3, Salmo 16, Hebreos 10 del 11 al 25, Marcos 13 del 1 al 8. El Evangelio será leído en el transcurso del sermón. Y este es el sermón de la reverenda Danielle Denise. Saludos, soy la pastora Danielle Denise y sirvo como directora de Misión Evangélica aquí en el Sínodo de Carolina del Norte. Es un privilegio para mí llevar la palabra a su comunidad esta mañana y la traigo a la tierra que primero fue el hogar de la tribu indígena Kiowa. Tierra en la que la tribu Kiowa cantó sus canciones e historias antes que llegara cualquiera de nosotros a este lugar. Honramos a aquellos antepasados y su historia y su presencia en este lugar. Escuchemos del Evangelio. El Evangelio según Marcos, el capítulo 13. Y dice así el Evangelio. Marcos 13, del 1 al 8. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tienen que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Esto apenas será el comienzo de los dolores. Hasta aquí el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. ¿Te unes a mí en oración? Oremos. Dios misericordioso, que las palabras de mi boca y las meditaciones de todos nuestros corazones sean agradables a tu vista, nuestra roca, nuestra fuerza y nuestro Redentor. Y todas y todos decimos amén. Bueno, tengo que admitirte que este es uno de estos pasajes que cuando lo lees piensas: creo que hoy no voy a predicar sobre el Evangelio. Podría sentir la tentación de elegir el texto de Hebreos, que habla de provocarnos unos a otros a hacer buenas obras. Bueno, Daniel realmente no es mucho mejor. Hoy es solo uno de esos domingos donde recibimos textos sobre interpretación y el final de los tiempos, y nos deja estos textos nos dejan rascándonos la cabeza. Pero hubo una frase esta semana que no me dejaba alejarme del Evangelio. Mira estas piedras. Quiero decir, podría haber sido dicho de una manera bastante inocente, pero la adición de la palabra grande, mira estas piedras grandes,
Mira estos grandes edificios. Parecía ser un intento de los discípulos de impresionar a Jesús. Jesús no está impresionado. De hecho, detiene a los discípulos en seco y les dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todos serán derribados. Y francamente esto nos detiene a la mayoría de nosotros en seco, porque lo que nuestros edificios, nuestras piedras, casi se puede escuchar a los discípulos y a nosotros decir sobre estos edificios, pero son tan bonitos. Y sin embargo, Jesús está diciendo algo, y no es solo que a Jesús le gusta destruir piedras. Jesús nos está enseñando a sus discípulos y a nosotras y a nosotros que el lugar esperado no es donde Dios suele aparecer. Y de hecho, a veces el lugar esperado necesita ser destruido para que tengamos corazones, ojos y oídos en sintonía para ver a Jesús entre nosotros. ¿Saben ustedes? Este texto de hoy es nuestro último texto del Evangelio de Marcos por algunos años. Como sabrán, la iglesia está en ciclo de lecturas de 3 años, que en el lenguaje eclesiástico llamamos leccionario. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos y a lo largo de todo este año el Evangelio nos sumergió en milagros y curaciones y las palabras de Jesús. Hemos caminado con Jesús como los fariseos hemos visto como los fariseos han tratado de atraparlo y lo han escuchado una y otra vez predecir su muerte. Aprendimos la clase de Mesías que Jesús sería y nos invita a un costoso discipulado. El Evangelio de Marcos comienza con el mensaje explosivo: Jesús es el Mesías desde el principio. Sabemos que Jesús es el Salvador. Nos lo dice el Evangelio al abrir. Tiene la intención Jesús de invitarnos a la obra creativa y redentora de Dios. Pero el Evangelio de Marcos también termina con una afirmación igualmente fuerte: que Dios continuará hablando en señales. Signo con lo que la gente amable y eclesial se siente incómoda. Guerras y reino y división y todo parece caótico. Y esta pregunta, la pregunta no necesariamente de cómo miramos y decimos que es Dios y que esto no es Dios. La pregunta es si en nuestras vidas como discípulos desarrollaremos ojos para ver. ¿Estaremos demasiado distraídos por nuestros grandes edificios para notar que Dios obra entre nosotros? Y esto me hizo preguntarme esta semana: ¿por qué nos gustan estas piedras grandes de todos modos? ¿Por qué codiciamos, sostenemos y atesoramos estos edificios en primer lugar? Mi segunda llamada fue en St. John's, en el centro de Salisbury, Carolina del Norte. El santuario actual fue construido a principios del año 20 y es alto. Algunas personas se refieren a ella como que es como una fortaleza. Y quizás ese sea el atractivo del lugar. Es hermoso, sí. Y esa grandeza evoca un sentido de majestad y sobre quién es Dios.
Y cuando sube los escalones de la entrada hacia las grandes puertas de bronce fundido, se sienta como que el mundo entero se desvanece. Entonces, tal vez en su mejor momento, estas grandes piedras y edificios sean refugio, un lugar donde sentimos el abrazo omnipresente de Dios, un refugio. Y eso es hermoso. Pero con demasiada frecuencia el refugio se convierte en un lugar que no da testimonio del gran amor de Dios, sino que es un escape de tener que amar al prójimo. Un lugar para ignorar nuestro barrio porque los gruesos muros ahogan los lamentos de nuestros vecinos y vecinas. Con demasiada frecuencia, el refugio se convierte en un lugar donde no solo escapamos del caos de la humanidad, sino que nos encontramos condenándolo, convencidos de que Dios solo puede aparecer en nuestros grandes edificios de piedra y no en el caos cotidiano de la vida humana. Creo que es una de las razones por las cuales Jesús nos recuerda que el templo caerá, porque los edificios pueden convertirse fácilmente en un lugar para contener a Dios, en lugar de un lugar donde somos enviados para que el poder de Dios se desate en el mundo. Y si somos una iglesia honesta, estamos estamos mejor posicionados que nunca para abordar un texto como este, porque en la pandemia tuvimos que lidiar con estos edificios. Tuvimos que aclarar qué significan estas piedras. Tuvimos que reflexionar y de muchas maneras desenredar nuestra fe en los edificios y las grandes piedras. Tuvimos que darnos cuenta en este último año de la pandemia que nuestra fe no está tejida con cemento, sino con la piedra viva que es Jesús el Cristo, porque nuestra fe prospera cuando tiene corazones, ojos y oídos para ver a Dios desatado en todas partes, no solo en nuestros edificios. Y para aquellos de nosotros que estábamos ansiosos por volver adentro como si fuera el único lugar donde Dios pudiera aparecer, creo que Jesús podría decirles hoy, como lo hizo a los discípulos: sí, estas piedras hermosas van a caer de todos modos. La forma en que sabías que la iglesia ya estaba cayendo. Pero no temas, porque no te he dejado y les estoy dando señales. Este texto realmente trata sobre nuestra voluntad de ver más allá de las piedras al Dios entre nosotras y nosotros. Y les aseguro que el deseo de Jesús es aparecer no solo en edificios de piedra, sino en su barrio suyo, en actos radicales de amor. Ahí, dentro del caos, Jesús no vino por los edificios de la iglesia, vino para transformarnos a ti y a mí por el bien del mundo. Mientras pensaba en los pasajes de esta semana, recordé un verano en particular en un campamento, cuando pudimos invitar a la gente a recordar que Dios siempre se ha dedicado a romper y estar fuera de nuestros edificios y nuestras cajas, las cajas en que queremos poner a Dios. Quiero decir, en realidad, la historia de Dios es una en que Dios dice: deja que mi espíritu se desate, y la gente dice: déjame ponerlo en una caja. Y Dios dice: permita
permítanme hacer algo nuevo entre ustedes. Oh, de hecho, quiero ponerte en una caja, Dios, quiero ponerte en un edificio, quiero contenerlo para que no pueda sentirme, para que pueda sentirme cómoda. Y Dios no puede ser contenido. Dios da rienda suelta al espíritu de redención y pasa en el medio de la humanidad, no desde alguna atalaya. Y aún así me acordé de un verano en el campamento Waypost en Hatley, Wisconsin. De hecho, esta es la razón por la cual estoy grabando mi sermón parada frente a una pared con un poco de resplandor debido a una foto, una impresión del lago en Waypost con un símbolo de Chi Ros, una X y una P sobrepuesta, símbolo de Cristo, hecho de madera, solo más allá de la hoguera. Cada jueves por la noche en el campamento nos reuníamos alrededor del pozo de fuego en una oscuridad de la noche. Y luego, cuando comenzamos a adorar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 canoas en el lago encendían en ese momento sus antorchas. Era un evento, un momento inesperado. Un lugar donde Dios aparecía donde no esperábamos y luego de alguna manera estas canoas acercarían la antorcha a nosotros en una invitación a que recordáramos que Dios no está lejos sino en y a través y entre nosotras y nosotros. Ahora tengo que decir que una vez fui una de las conductoras de las canoas. Y lo hice una vez ya que requirió una medida especial de habilidad, ya que teníamos que salir de la canoa y luego usar las 3 antorchas que comenzaron nuestra adoración en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu y encender una fogata. Ese verano en particular cantamos canciones y contamos la historia de la pasión de Jesús y terminamos en el albergue donde había curiosamente una chimenea de piedra gigante. Uno de esos lugares en el campamento donde quizás te hayas parado y dijeras y hayas dicho, mira, estas piedras, ¿no son impresionantes? Este verano en particular, una sábana colgó sobre ellas. Y mientras leemos acerca de Jesús, su último aliento, la sábana se rasgó por el centro, se abrió, revelando en la piedra una cruz. Puedo sentir que mi corazón comienza a temblar al recordar el desgarro. Y hablar con los jóvenes acerca de ese desgarro significaba que el Espíritu de Dios no sería contenido, que la gloria de Dios comenzó a rebotar en este mundo, a moverse a través de todo el mundo. Y Cristo murió con los brazos abiertos, invitándonos a todos y a todas a la bondad y la gracia. Y así, cuando leí estos pasajes esta semana, pensé en la chimenea de piedra, pero en la invitación a que se abriera para ver a Jesús en el lugar inesperado. Y me encontré dando gracias que las piedras grandes no dicen la historia completa, porque Jesús va a aparecer. En los edificios de nuestras iglesias, sí, pero en nuestro vecino, nuestra vecina, y en actos de amor. Y amadas y amados, hoy los quiero invitar a todas y a todos a que sean personas que no se preocupan por el mantenimiento de las piedras y las estructuras de nuestra iglesia, sino que nos preocupemos por el desencadenamiento del poder de Dios en el mundo.
con ser parte de la gloria de Dios que rebota en todo el mundo. De modo que inclusive en medio del caos, podamos tener corazones y ojos y oídos para ver a Dios obrando entre nosotras y nosotros. Y todas y todos decimos amén.